Bienvenidas, tendremos reflexiones, historias inspiradoras y consejos prácticos que nos ayudarán a cultivar una fe sólida y resistente en medio de las diferentes circunstancias que enfrentamos en nuestra vida diaria. Su anfitriona es Alma Vargas, cuenta con una maestría en consejería cristiana y más de 15 años de experiencia trabajando con la comunidad latina. Bienvenidas a Mujeres de Fe Firme. Bienvenidas al episodio de hoy. Les saluda Alma Vargas con el tema de los dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a saber cómo es que se reciben y cómo se usan y si acaso se pueden usar mal. Comenzaré mencionando que usted y yo y cada creyente tenemos al menos un don o una manifestación del Espíritu Santo funcionando en nuestras vidas. No debemos desconocer nuestros dones. Se espera que aprendamos sobre ellos. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Pablo está escribiendo a la comunidad cristiana de Corinto para abordar varios temas, incluidos los dones espirituales y la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Pablo comienza pidiendo a los corintios a que no ignoren o desconozcan los dones espirituales que reciben de Dios. Él reconoce que antes de su conversión al cristianismo, cuando eran gentiles, solían ser llevados por influencias que los desviaban hacia la adoración de ídolos mudos, lo que implica una vida espiritual vacía y engañosa. Vamos a nuestro primer versículo en 1 de Corintios 12, del 1 al 11, que dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba, llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como pudimos escuchar, son diferentes las manifestaciones del Espíritu Santo en cada persona, pero todas son dadas por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Vamos a dar una breve explicación de cada uno de los dones espirituales mencionados. Comenzaremos cuando dice en 1 de Corintios 12, comienza del 7 al 11, diciendo sabiduría. Esta es la capacidad dada por Dios para comprender y aplicar la verdad divina en situaciones específicas de la vida. El conocimiento es el entendimiento profundo de las verdades espirituales y la habilidad para discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Otro era fe. Es una confianza sólida en Dios que va más allá de las circunstancias presentes, permitiendo a la persona creer en las promesas de Dios y actuar en resultado a esa fe. Sanidad es el poder divino para sanar enfermedades físicas, mentales o espirituales a través de la intervención sobrenatural de Dios. Veamos ahora milagros.
Son intervenciones divinas extraordinarias que van en contra de las leyes naturales y muestran el poder y la autoridad de Dios. Ahora pasemos a profecía, que es la capacidad de comunicar mensajes inspirados por Dios para edificar, exhortar y consolar a la iglesia, revelando su voluntad y propósito. Otro es discernimiento de espíritus, que es la habilidad para distinguir entre los espíritus buenos y malos, discerniendo la autenticidad de las manifestaciones espirituales. El hablar en lenguas es otro de estos dones y es la capacidad de comunicarse en un idioma desconocido, ya sea un lenguaje humano, no aprendido o un lenguaje celestial dado por el Espíritu Santo. Y también encontramos la interpretación de lenguas como uno de estos dones. Y esto es la capacidad de comprender y explicar el significado de los mensajes dados en lenguas desconocidas, permitiendo que todos en la comunidad cristiana entiendan el mensaje divino comunicado. Tal vez algunos estén preguntando cómo obtener los dones. Bueno, pues déjame recordarte que estos dones son concedidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Y cada uno de nosotros, los creyentes, tienen un propósito específico dentro del cuerpo de Cristo. Cuando se usan correctamente y en armonía, contribuyen a la edificación y el fortalecimiento de la comunidad de creyentes. Ahora vamos con la pregunta, ¿cuál es el propósito de los dones? Bueno, pues los dones espirituales tienen varios propósitos dentro de la comunidad de creyentes y el cumplimiento de la misión de la iglesia. Vamos a hablar aquí un poquito de los propósitos clave. 1. Edificación del cuerpo de Cristo. Ya que los dones espirituales están diseñados para edificar y fortalecer la comunidad de creyentes. Cada miembro del cuerpo de Cristo contribuye con sus dones para el crecimiento espiritual y la madurez de la iglesia en su conjunto como grupo. 2. Ministerio y servicio. Los dones espirituales capacitan a los creyentes para ministrar y servir a otros en el nombre de Jesús, ya sea a través de la enseñanza, el liderazgo, el servicio compasivo o la oración. Los dones equipan a los creyentes para satisfacer las necesidades físicas, emocionales y espirituales de los demás. El 3 es el testimonio del poder de Dios, ya que los dones espirituales son manifestaciones del poder y la gracia de Dios en la vida de los creyentes. Y a través de estos dones se demuestra la presencia activa del Espíritu Santo en la comunidad cristiana, lo que sirve como testimonio del poder transformador de Dios en el mundo. 4. Unidad en la diversidad. Los dones espirituales promueven la unidad en la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Aunque los creyentes tienen diferentes dones y talentos, todos son igualmente valiosos y muy necesarios para el funcionamiento saludable de la iglesia. Los dones unen a los creyentes en un propósito común y fortalecen los lazos de amor y comunión entre ellos. El 5 sería crecimiento personal. Los dones espirituales también contribuyen al crecimiento espiritual y personal de cada creyente. Al utilizar sus dones en servicio de los demás, los creyentes crecen en su relación con Dios, desarrollan su carácter cristiano y profundizan su comprensión de la fe. Y pues en resumen, los dones espirituales son una expresión del amor y la gracia de Dios para equipar, edificar y fortalecer a la iglesia, así como para capacitar a los creyentes en su misión de proclamar el Evangelio y servir al mundo en el nombre de Jesús. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo deben ser utilizados los dones del Espíritu Santo?
Bueno, pues a través de los dones del Espíritu, el mismo Espíritu Santo nos guía. Y es para guiarnos, consolarnos, animarnos y enseñarnos. Estos dones nos ayudan a caminar rectamente delante del Señor e impiden que se nos engañe con doctrinas falsas. La razón que tenemos para buscar los dones espirituales no debe ser egoísta. Ahora veamos qué cosas le pueden impedir a las personas utilizar estos dones dados por Dios. Hay 3 cosas que vamos a mencionar, ya que el miedo a menudo impide que la gente use sus dones. Y hay 3 tipos de miedos. La duda en sí mismo o la falta de confianza, ¿verdad? La otra es la timidez, que viene siendo el miedo a qué pensarán los demás. Y por tercero, la baja autoestima. Así que tenemos que estar muy conscientes de no tener ningún tipo de miedos para utilizar los dones que Dios nos da. Debemos recordar que a finales de cuentas es el Espíritu Santo el que obrará a través del creyente, a través de usted. Y recordemos la primera epístola de Pablo a los Corintios. Abordó varios problemas en la iglesia, entre ellos el mal uso de los dones espirituales. Las personas de esa comunidad valoraban solo ciertos dones. Los creyentes con los mejores, entre comillas, eran elevados por encima de los demás, mientras que aquellos sin las habilidades preferentes, entre comillas, eran considerados menos importantes. Al enseñar sobre los dones espirituales, Pablo advirtió a los miembros de la iglesia que no se consideraran más de lo que deberían, y nos lo dejó escrito en Romanos 12:3. Así que los dones no se dan para exaltar a ciertas personas, sino para beneficiar a la congregación. Y ningún don es más importante que otro. Dios considera que todos son necesarios para la buena salud de la iglesia. Así que cada creyente recibe al menos un don de acuerdo con los propósitos y la elección del Espíritu. Es solamente decisión de Dios quien tiene qué capacidad. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿se pueden usar mal los dones? La respuesta es desde luego que sí. Las personas que caminan en la carne, deseando ser más valoradas que otros, lo pueden hacer. O aquellos que desean manipular para obtener beneficios propios. Pero eso va a ser tema para más adelante en un episodio futuro. Así que recuerde que todos seremos responsables delante de Dios de cómo usamos esos dones dados por Él para la edificación de la iglesia. Gracias por sintonizar este episodio de Mujeres de Fe Firme. Comparte el podcast con tus amigas y familiares. Gracias por sintonizarnos y no te pierdas el próximo episodio. Bendiciones. Gracias por unirte a esta comunidad de mujeres dedicadas a vivir con una fe firme. Nuestro objetivo es proporcionarte herramientas y perspectivas que te fortalezcan en tu jornada de fe. Sintonízanos en el próximo episodio de Mujeres de Fe Firme.